Bueno, buenas tardes. Estamos aquí mi compañero Pedro y yo del grupo Adelante Torre Perojil y bueno, pues queríamos hablar un poquito sobre todo este año pandémico que hemos y seguimos teniendo y un poco pues nuestro trabajo en el ayuntamiento. Para empezar, decir que todo nuestro grupo nos sumamos al dolor de las personas que han sufrido las consecuencias de esta pandemia, sea directamente por alguna pérdida de algún familiar por este virus, también por las consecuencias económicas que acarrea y que está acarreando, y también a todas aquellas personas que hayan sufrido alguna pérdida por cualquier otro motivo, que por culpa de este virus pues ha impedido que pueda despedirse de ellos como les hubiera gustado. Así como mostramos también nuestro apoyo a quienes están sufriendo la falta de medios que está provocando el retraso en la atención o intervención de otras complicaciones médicas como consecuencia de la saturación hospitalaria por el COVID. Damos las gracias también a los sanitarios y a todas las personas que en cualquier sector económico han estado trabajando para que no nos faltara de nada, porque siempre, en todas las crisis, sean de las características que sean, siempre recaen sobre las espaldas de los y las trabajadoras, gracias a que están ellos al pie del cañón. Dicho esto, desde el primer momento, nuestro grupo en nuestro domicilio, en Torre Perojil, fue ejemplo de cordialidad y unión política frente a esta pandemia y a sus consecuencias. Desde la coalición Podemos Izquierda Unida nos pusimos a trabajar codo con el equipo de gobierno y el resto de partidos de la oposición para hacer frente, en la medida de nuestras posibilidades, a esta situación tan horrible que estamos pasando. Nuestra voluntad siempre fue la de sumar esfuerzos, hacer propuestas para ayudar a los vecinos y a las vecinas y a nuestro comercio local. Jamás hemos utilizado la pandemia como arma electoral contra el gobierno local, como sí hemos visto a otros niveles políticos, lamentablemente, que han provocado más crispación y malestar en la sociedad, haciendo aún más insoportable esta crisis sanitaria y económica. Nosotros hemos estado donde creemos que somos más útiles para el pueblo, aunque eso pueda no ser entendido por algunos. Dijimos que veníamos a sumar y ese ha sido nuestro compromiso, no solo con la pandemia, también con el resto de cuestiones que tienen que ver con el municipio, prestando iniciativas y haciendo propuestas para hacer un pueblo mejor, y en eso vamos a seguir sumando esfuerzos. Reiteramos nuestro agradecimiento a todos aquellos que han hecho posible que el motor no se pare. Muchísimas gracias. Bien, pues buenas tardes y como decía mi compañera Gemma, nuestro compromiso ha sido durante todo este año estar al lado, codo con el equipo de gobierno y el resto de grupos políticos. Nosotros queremos hacer balance también de nuestro trabajo, de nuestro recorrido durante estos 2 años, especialmente también durante el año de pandemia. Desde primera hora nuestra intención siempre fue trabajar por Torre Perojil independientemente de resultados electorales que tuviésemos, y esa ha sido nuestra intención y en estos 2 años pues, hemos presentado varias iniciativas, entre ellas unas 9 o 10 mociones relacionadas algunas con nuestro pueblo, como no puede ser de otra manera. Por ejemplo, en una de ellas reivindicábamos el arreglo, mejora o en su caso la construcción de un nuevo centro de salud. En otra de ellas hemos reivindicado el histórico malestar de los vecinos de Torre Perojil con el abandono de la cañada de Real Paso, en la que pedíamos que se mantenga, que se haga la reforestación pertinente, y además también pedíamos otra cosa que consideramos importante, que es que haya una persona que se dedique durante todo el año a mantener el espacio pues, en condiciones para su utilidad. También pedimos civismo por parte de los ciudadanos, porque el mantenimiento de la cañada Real Paso tiene que ser una cosa compartida. En definitiva, hemos presentado varias mociones, también en temas que afectan al pueblo, en definitiva, porque todas las cosas afectan al municipio, pero están también relacionadas con ámbitos superiores, como puede ser también, hemos aportado iniciativas con el tema de la lactancia materna, con la donación de leche materna. Hemos aportado iniciativas, una moción prestando nuestro apoyo al pueblo del Sáhara frente al ataque de Marruecos. Hemos presentado iniciativas, mociones para pedir un punto de recarga eléctrico
para vehículos, dado que los tiempos que corren y los que van a venir por delante, pues va a requerir que los pueblos, los municipios estén preparados para cubrir esas necesidades. Y otra serie de mociones que hemos presentado también, como por ejemplo la tasa COVID, donde exigíamos a la Unión Europea, desde nuestro municipio, desde los pueblos, tenemos que hacer presión también, que los impuestos sean regulados y progresivos y que quien más tiene más pague. Y como no podía ser de otra manera, pues la crisis del coronavirus tenía que ser algo que saliese fortalecido el sistema fiscal progresivo y que quien más tiene, pues más pague a la hora de contribuir a la crisis económica que estamos pasando como consecuencia del coronavirus. En fin, todas estas mociones y algunas más que me dejo en el tintero, pues han sido todas aprobadas en el Ayuntamiento, prácticamente por unanimidad casi todas, algunas con alguna discreción, con alguna discrepancia por parte de algún grupo político, pero en definitiva han sido todas aprobadas porque todos los grupos hemos considerado que eran iniciativas importantes para el pueblo. Bueno, una vez dicho eso, pues nosotros nuestra aportación durante estos 2 años ha sido hacer aportaciones con el tema del mantenimiento de calles, mantenimiento de jardines, arreglo de zonas de acerado, queremos que se termine y esa ha sido una de las peticiones que hemos hecho en el presupuesto, la zona del instituto para que pueda ser transitable y en condiciones, con su acerado, con sus árboles, con sus bancos. En fin, hemos pedido otra serie de propuestas, no hemos hecho eco siempre de todas las iniciativas que nos han presentado los vecinos, los ciudadanos, y esa ha sido nuestra tarea y esta va a ser la tarea que vamos a tener por delante los 2 años que quedan. En cuanto al presupuesto municipal, que es algo que no queríamos dejar nosotros de lado, porque consideramos importante que se haya presentado un presupuesto de más de 8 millones de euros, desde hace años que no se presentaba un presupuesto de esas características. Concretamente desde que Izquierda Unida estaba en el Gobierno no se veía en Torre Perogí un presupuesto similar a aquello entonces. Y esto se debe a 2 circunstancias. La primera es que por fin se puede hacer uso de los remanentes. Los remanentes es el dinero que el Ayuntamiento, para que los vecinos que no entiendan, que no lo sepan, es el dinero que el Ayuntamiento no ha gastado de sus presupuestos anteriores y ha tenido que tener guardado en el banco hasta que por fin el Gobierno central ha dejado que se puedan invertir ese dinero en el municipio. Es decir, es dinero que no se gastaba en su día en cuestiones que hiciesen falta en el pueblo, como podía ser algún tipo de arreglo de calle, algún tipo de bolsa de trabajo, cualquier historia de estas, y se acumulaba como ahorro en la arca, pero la ley Montoro del año 2012-2013, no recuerdo bien, impedía a los ayuntamientos que se pudiese hacer uso de estos remanentes. Y ahora el Gobierno central sí que ha dejado al Ayuntamiento que por motivos de la crisis económica pues se puede hacer uso de este dinero para apostar pues precisamente para que los ayuntamientos puedan dar trabajo, puedan generar empleo y puedan hacer frente de alguna manera a la crisis sanitaria. Entonces el Ayuntamiento de Torre Perogí durante estos años atrás no ha gastado todo su presupuesto y ahora va a poder gastar todo lo que no gastó. Y estamos hablando de aproximadamente unos 800.000 euros o poco más. Eso es una de las circunstancias por las que se incrementa el presupuesto. Y la otra, que no es menos importante, es que el Ayuntamiento está pensando pedir un préstamo de 1,5 millones de euros para la construcción de un teatro. Eso hace que evidentemente que el presupuesto se suba. Se suba porque tú ya contemplas un préstamo que va a hacer que tu presupuesto pues, pase de 6 millones a 7,5 millones, que es lo que tú venías presupuestando normalmente, eran 5,5 millones, 6, pues si pides un préstamo de 1,5 millones, pues las cuentas están claras, no hay que ser muy matemático para entender que automáticamente tu presupuesto pues, se sube. Pero se sube gracias a ese préstamo. Las circunstancias, nosotros desde primera hora nos hicieron dudar de si era el momento adecuado el solicitar un préstamo de 1,5 millones de euros, aunque fuese para una causa que nosotros entendemos que es necesaria para Torre Perogí, que es el tema de un teatro, puesto que Torre Perogí es un municipio que tiene mucha demanda cultural y la Casa de la Cultura, el espacio escénico que tiene, la caja escénica, se queda bastante chica en multitud de ocasiones. Entonces nosotros sí que hemos compartido siempre la visión
que era una de las propuestas que llevaba el Partido Socialista en su programa electoral, de que se pudiera construir el teatro, pero nos hacía dudar pues, el momento de la pandemia. Sí que es cierto que este año, precisamente, los préstamos están más, para las administraciones, están con un interés ínfimo, es muy bajo, y por lo tanto creemos que puesto que se iba a hacer tarde o temprano, pues había que aprovechar la oportunidad de hacerlo ahora que los intereses estaban bajos. Por lo tanto, esas dos circunstancias son las que hacen que el presupuesto se eleve. Y sí queríamos hacer también una valoración acerca de las palabras que decía el señor alcalde en la presentación del presupuesto cuando se refería al tema de la deuda. Hay que decir, primero de todo, que ya en la sentencia que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía determinó con el despido de los trabajadores, de los 11 trabajadores que el Ayuntamiento del Partido Socialista llevó a cabo en el año 2012, la sentencia ya recogía que tanto los ejercicios económicos del año 2009 y del año 2010 ya habían cerrado en positivo. Quiere decir que se gastó menos de lo que se presupuestaba y que no había razones económicas de ningún tipo para llevar a cabo ningún tipo de despido, y mucho menos que un ayuntamiento local gobernado por el Partido Socialista Obrero pues llevar a cabo el despido de 11 trabajadores, con lo que eso repercute en su familia. El único ayuntamiento de la provincia de Jaén que llevó a cabo el despido de trabajadores públicos para acogerse al plan de proveedores, del pago de proveedores que el gobierno de Rajoy puso encima de la mesa. Porque esa es otra de las circunstancias que cuando el alcalde habla de la deuda y se refiere a que ellos han reducido 6 millones, se le olvida decir que fue el Gobierno de España, con un gobierno de Mariano Rajoy y del ministro Montoro, el que facilitó al ayuntamiento el pago a proveedores, el que inyectó al ayuntamiento de Torreperojil 1 millón y pico de euros, si no recuerdo mal, y que eso hizo que, evidentemente, pues toda esa deuda de proveedores que había de ejercicios anteriores, pues se liquidaron. Pero no solo de ejercicios anteriores, porque también se tuvo que cubrir el préstamo de 1 millón de euros que el Partido Socialista sacó, fue entrar al Gobierno, puesto que la Junta de Andalucía no ingresaba la subvención de los caminos. Cuando se habla de la deuda y se dice que se ha reducido 6 millones de euros, también hay que recordar que de esas deudas que se habla, y nosotros entendemos que la deuda siempre es una cuestión muy jugosa y a la hora de buscar el voto, de decir que unos eran muy malos porque gestionaban muy mal y yo soy muy bueno porque ahora gestiono muy bien. Pero hay que recordar que de esa deuda de la que se hablaba y de la que hace referencia el alcalde de Torreperojil, siempre han contado como deuda del ayuntamiento los casi 2 millones o 2 millones de euros que la Junta de Andalucía debía al pueblo de Torreperojil por el impago de la subvención referente a los caminos rurales. Y también hay que decir que en esa deuda se contempla también la vivienda de protección oficial, la VPO del barrio de la Carrera, que siempre hemos defendido nosotros que era una deuda activa. Era una deuda activa porque era una deuda que era un inmueble que o bien se podía alquilar y con alquiler social, que era una de las cosas que nosotros hemos demandado durante estos años para garantizar que el pago de las cuotas estuviese cubierto, o bien, una vez que ya se vendiera, pues evidentemente, una vez que tú vendes la vivienda, pues te has quitado la hipoteca. Eso no hay más historia que esa. La única forma de reducir deuda que ha tenido el equipo de gobierno, y hay que decirlo, nosotros no vamos a decir que se haya hecho mal o bien, simplemente ha sido un planteamiento que hizo el Partido Socialista en su día y cada uno entenderá esta historia de una forma. Nosotros entendemos que la forma en la que redució en la que el Partido Socialista ha podido influir algo en la reducción de la deuda, que creemos que ha sido poco, pero si ha influido de alguna forma fue precisamente despidiendo a 11 trabajadores. No hay más historia que esa. Y si nos vamos a la voluntad política de ellos, pues tenemos que decir que no la hemos visto tampoco, porque tenemos que por primera vez en la historia de Torreperojil 2 cargos públicos están cobrando liberados del ayuntamiento. Por primera vez en la historia, es decir, en 40 años de democracia,
no ha habido 2 cargos públicos cobrando de las arcas públicas del Ayuntamiento de Torreperojil, cosa que ahora sí tenemos. Ni tampoco hemos tenido las cantidades de sueldos que tenemos ahora mismo, donde en el año 2019, no hace mucho, hace 2 años, tanto el alcalde como el concejal liberado Paco Torres aumentaron sus sueldos. Es decir, se les figuraba poco lo que cobraban y se lo subieron. Entonces, ¿qué gestión económica, qué voluntad, qué esfuerzo ha hecho el equipo de gobierno? ¿Realmente ellos? Ninguno. El único esfuerzo, repetimos, bajo nuestro criterio y bajo nuestro punto de vista, y esto son cuestiones que cada uno tiene que valorar en el seno de sus grupos y los ciudadanos en sus casas, el único esfuerzo fue en el año 2012 de pedir 11 trabajadores para cumplir con la garantía de ahorro que el gobierno de Mariano Rajoy pedía. Algunos ayuntamientos hicieron ahorros de otras características y el Partido Socialista de Torreperojil lo hizo a través del despido de 11 trabajadores. Esa es la historia y esa es la deuda, la podemos valorar, cada uno hará sus números. Yo sé y repito que hablar de la deuda es muy jugoso, que da muchos votos, de hecho ahí están los resultados, pero esa es la historia. Nosotros queríamos y creíamos necesario que teníamos que hacer esta valoración con el tema de la deuda, porque cuando se sale a los medios de comunicación a valorar un presupuesto municipal como algo importante e histórico, pues hay que decir que hubo otra etapa de la historia en la que también había presupuestos importantes y hay que decir también, cuando se va a sacar un préstamo, que antes se criticaba a quien sacaba préstamos y ahora son ellos los que van a sacarlo. Con otras características, con otras circunstancias, que el tiempo les ha venido mejor, estupendo, pero que la deuda, si es para construir pueblos, si es para mejorar las instalaciones, siempre es bienvenida. Siempre que sea dentro de los márgenes legales, siempre que sea dentro de los márgenes que el Ayuntamiento de Torreperojil y los ciudadanos podamos permitirnos. Porque las deudas, si vienen a construir pueblos y a mejorar las instalaciones y los servicios públicos, siempre son bienvenidas. Y termino diciendo que nosotros no hemos podido apoyar este presupuesto, siempre teniendo en cuenta que no podemos apoyar la subida de salarios del Partido Socialista, de los concejales liberados del Partido Socialista, pero que entendemos, y apartando la deuda, dejando la deuda a un lado y dejando las crispaciones a un lado, valorando el presupuesto en sí, entendemos que el presupuesto es algo importante. Nosotros hemos intentado contribuir en la medida de lo posible con él, hemos hecho algunas aportaciones, el resto de grupos de la oposición también, y creemos que ahora mismo el presupuesto es algo que puede facilitar mucho durante el año que viene el desarrollo del municipio, tanto en renovación de placas solares, en renovación de calles, en renovación de acerados. Nosotros hemos propuesto también renovación de las instalaciones del instituto, hemos propuesto también la creación de un parque de calistenia como espacio de ocio. En fin, en definitiva, creemos que el presupuesto, centrándonos en él, está importante, pero no hemos podido votarlo a favor y queremos transmitírselo a los ciudadanos que no hemos podido votarlo a favor porque nos impide el hecho de que tengamos que aprobar al mismo tiempo la subida de salarios del alcalde y Paco Torres.